Para el siguiente ejemplo vamos a subirle una rayita, y es que vamos a ver ahora a un sistema ligeramente más complejo, ¿no? En el que ya tenemos la interacción de más de una masa. Bueno, para este ejemplo vamos a considerar que tenemos una masa 1 que está acoplada a una masa 2 a través de un elemento de tipo elástico y de un rozamiento de tipo viscoso, y estas a su vez están empotradas a un elemento fijo a través de un elemento de tipo elástico, que son esos resortes, esos muelles que se ven por ahí, ¿no? Ok, esto es lo que tenemos aquí. Vamos a destacar los elementos que tenemos, ¿no? Tenemos un muelle, vamos a ponerle que su factor lo vamos a enumerar como K sub 1. En este orden nos iríamos aquí, a que aquí tenemos un rozamiento de tipo viscoso, le vamos a poner F sub 1. Acá tenemos otro rozamiento de tipo viscoso, le vamos a poner F sub 2. ¿Sí? Acá tenemos otra, vamos a ponerle K sub 2, y por último K sub 3. Aquí tenemos un elemento de tipo viscoso, un rozamiento de tipo viscoso, que le vamos a poner F sub 3. Y nuestra función excitadora va a ser una fuerza F de T. Ahí está. Entonces, pues ya tenemos el sistema, ¿no? El fenómeno. ¿Qué produce esta fuerza? Bueno, esta fuerza me va a producir un desplazamiento X sub 1, a su vez un desplazamiento X sub 2. Todo esto en función del tiempo, claro está. Ok, bueno, entonces digo, al igual que el ejemplo que hicimos, hay que hacer diagramas del cuerpo libre, de las fuerzas que actúan sobre la masa 1 debidas a su propio movimiento y al movimiento de M2. Posteriormente, bueno, eso nos va a dar la ecuación de movimiento de la masa 1. Posteriormente tendremos que hacer lo mismo, pero para la masa 2. Los diagramas de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre la masa 2 cuando se mueve ella misma y cuando se mueve M1. Pero vámonos por partes, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es vamos ya a utilizar en las fuerzas ya en función de términos de Laplace, ¿no? Y decíamos que tenemos la fuerza que es debida al movimiento, masa por aceleración. Vamos a poner de una vez perdón, de una vez la función, ¿no? Aquí será de X. No voy a poner 1 ni 2 porque depende de qué masa estemos hablando, ¿no? Para los resortes, pues tendremos también que será, o para los muelles, K por X. No va a poner 1 ni 2, dependerá de qué más estemos analizando. Voy a poner F'. Y para los rozamientos de tipo viscoso, pues tenemos el factor de viscosidad del medio viscoso. Esto es de S, este también es de S. Por la velocidad, o lo que es la primera derivada del desplazamiento. En este caso tenemos, esas son las funciones que tenemos de cada parte, ¿no? De cada elemento que está interactuando en este sistema. Y vamos teniendo esto ya que es lo general, vamos entonces a determinar vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre
de la masa 1. Vamos a ponerlos aquí como parte de un procedimiento. De la masa 1. Y estos son pues las fuerzas. Vamos a poner aquí fuerzas sobre esta masa, ¿no? Sobre la masa 1. ¿Qué fuerzas? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Para eso vamos a dibujar el diagrama del cuerpo libre. Vamos a empezar con una parte muy sencilla, con una parte, perdón, vámonos en orden, ¿no? La primera parte sería, bueno, voy a dibujar aquí la masa 1. Vamos a poner aquí, esta es la masa 1. Ahora, la masa 1. Las fuerzas que actúan sobre la masa 1 cuando ésta se mueve. En ese momento, el diagrama de cuerpo libre, tenemos que la masa se mueve, la masa 1 y la masa 2 permanece estática. Entonces tendríamos que ver qué fuerzas se están actuando sobre M1. ¿Qué puedo visualizar yo? Bueno, de aquí del esquema, yo puedo visualizar que tenemos la fuerza actuante, que es la función excitadora. Después tendría yo la fuerza, perdón, tendría la fuerza por el movimiento, que es masa por aceleración. Esa es una. Tendría la masa, perdón, la fuerza por los elementos elásticos, que es K1 y K2. Ya tengo 3. Y por último tengo otras dos fuerzas que son por los elementos de tipo viscoso, los rozamientos de tipo viscoso, que es F1 y F3. Entonces tengo cinco fuerzas que están actuando ahí. Una vamos a llamar la positiva, o la que es la función excitadora, que la voy a colocar aquí como F de S. ¿Sí? Esta, ¿no? Y todas las otras son fuerzas que responden ante esa fuerza. Y la primera va a ser la debida al movimiento, la masa por aceleración. Ya voy a poner la función aquí, tener en claro que es, bueno, no lo puse aquí, vamos a aclarar aquí que es la masa 1, y el movimiento o el desplazamiento x1. Nos referimos acá a este desplazamiento, ¿no? ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, vamos a ponerlas, intentar ponerlas en orden. Dijimos que son 5, voy a poner las 5 flechas de una vez. Vámonos ahora con los elementos, con los rozamientos de tipo viscoso. Tenemos a F1 y F3. F1, sí, S, por el desplazamiento 1. Vamos a ponerlo bien clarito aquí, 1 de S. Después tendremos F3, S, por el desplazamiento 1 de S. Después tenemos los elementos elásticos. Tendremos acá 1 por X1 de S y K2. Aquí empezamos mal. K2, si es K2, sí, K2 por X1 de S. Listo. Entonces aquí habría que aclarar. Voy a poner una notita aquí en otro color, que son las fuerzas sobre M1 debidas al movimiento de M1. De M1. Después asumimos que M2 se mueve, M1 permanece estático, y tendremos entonces fuerzas sobre M1 debidas al movimiento de M2. Entonces vamos a hacer otra. Estas son poquitas, porque si observamos nosotros la masa 2, cuando ésta se desplace, M1 permanecerá estática. Únicamente tenemos dos fuerzas. La debida al elemento elástico y la debida al elemento al rozamiento de tipo viscoso.
Es lo único, porque no se mueve. O sea, este otro rozamiento no tiene ningún efecto porque permanece estática. Igual que todas las otras fuerzas que se ven aquí, los otros elementos, ¿no? Únicamente estas dos fuerzas. Así que voy a hacer un diagrama un poco más pequeño. Un bloque un poco más pequeño aquí. Así. Y sobre este pondré únicamente las fuerzas que tenemos que son en este sentido, ¿no? En este sentido y en este sentido. Sigue siendo M1, estamos sobre M1 ahorita, nada más que sí, debidas al movimiento ahora de la masa 2. Tendremos entonces aquí que es K2 por desplazamiento, ahora sí, 2, X2. Aquí tenemos que quien se está desplazando es la masa 2 en un desplazamiento 2. Análogamente tenemos acá F3S por el desplazamiento de la masa 2. Y ya tenemos aquí listo todo. ¿Qué hacer ahora? Bueno, que habría que poner una nota correspondiente, ¿no? Aquí tendríamos que poner, son las fuerzas sobre M1 debidas al movimiento de M2. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hacemos un solo diagrama donde estén todas las fuerzas que están actuando sobre la masa 1. Lo voy a colocar aquí, un poquito más o menos del mismo tamaño de arriba, porque pues no hay más fuerzas en el sentido contrario, ¿no? Y aquí tendría otra vez las 5 que tenemos por acá. Lo voy a poner aquí. Órale. Todo esto es debido al movimiento, al desplazamiento X1. Ok, esta sigue siendo pues la masa 1. Y acá ya tenemos a FS, FDS. Y estas otras dos, ¿no? Que son K2 por X2DS y F3S por X2DS. Ahí está. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Hay que simplificarlo un poco. Lo voy a simplificar un poco porque realmente lo que continúa o lo que sigue en este momento es únicamente ya definir la ecuación del movimiento de la masa 1. Y la ecuación de movimiento de masa 1 pues son la sumatoria de las fuerzas, precisamente estas que acabamos de definir, ¿no? Entonces voy a colocarlas en un último diagrama que tenemos por aquí. Voy a simplificar un poco las fuerzas que están actuando debidas al tanto desplazamiento 1 como desplazamiento 2. Recordar que lo que yo necesito, mi función de transferencia será la función respuesta, que es el desplazamiento 2, y la función excitadora es la fuerza en este caso la variable FDS. Entonces mi interés es encontrar la función que las relacione para colocarlas como como lo indica la función de transferencia, ¿no? Así que bueno, aquí voy a simplificar un poco el diagrama del cuerpo libre. Tendré aquí la fuerza o la función excitadora, y acá los elementos que están afectados por el desplazamiento
2 de la masa 2, ¿no? Tendría, voy a poner F3S más K2. ¿Sí? Son estos coeficientes, este y este, todas multiplicadas o ambas multiplicadas por X2 de S. Ahí está. En el lado contrario tenemos las respuestas por el desplazamiento de la masa 1. También se puede simplificar un poco. Tenemos la función debida al movimiento, que es M1 S cuadrada X1 de S. Después tenemos, voy a agrupar los elementos o los rozamientos de tipo viscoso. Aquí tengo a F1 más F3. Todo esto que multiplica al desplazamiento, perdón, a S, a la variable compleja S, por el desplazamiento X1 de S. Y por último, los elementos de tipo elástico, que es K1 más K2, por el desplazamiento X1 de S. Insisto, estas funciones están haciendo un poco extensas porque, bueno, estamos trabajando con variables por cada valor de cada elemento, cuando realmente en la práctica podemos llegar a tener el valor del factor de viscosidad, del elástico y demás, y esto se reduciría mucho, ¿no? Pero el objetivo es conocer una función general para cualquier tipo de muelle, para cualquier tipo de rozamiento. La función será la misma, ¿no? Que ya con esto puedo definir yo mi ecuación del movimiento de la masa 1. La voy a colocar aquí como un punto. Ecuación. La ecuación del movimiento de la masa 1. Y pues acá está, ¿no? Acá lo tenemos. En este último diagrama tenemos todas las fuerzas que están actuando. Y ya la podemos escribir, ¿no? Voy a escribir las que están primero. Vamos a poner estas. FDS más F3S más K2 por X2DS. Esto es igual bueno, aquí tendría que poner menos y todo igual a 0, ¿no? Pero pues de una vez las pongo el del otro lado. Y aquí tenemos a M1 S cuadrada. Ya pudiera factorizar yo aquí X1 de X1 de S, sin embargo la voy a mantener. Bueno, no, si la voy a factorizar de una vez. Aquí tenemos esta. Después sumamos a F1 más F3 por S. Aquí vamos. Más los elementos elásticos K1 más K2. Ok. Y todo esto multiplica a X1 de S. X1 de S. Listo, ya tenemos la ecuación de momento. Voy a ordenarla. Vamos a poner sí. Ok, lo voy a ordenar así. Vamos a poner M1 S cuadrada más F1 más F3 por S más K1 más K2. Todo esto multiplica, voy a poner de otro color, a X1 de S. Seguimos. Acabo de colocar este término. Vamos con otro término. Ya lo voy a pasar restando, o lo resto de ambos términos de la
de la ecuación y me queda F3S más K2 que multiplica, lo voy a poner otra vez de otro color, a X2DS. Y todo esto es igual a la función excitadora, a F de S. Y ya tenemos la ecuación que le vamos a poner, vamos a llamarle, vamos a poner un verde. Esta va a ser la ecuación 1. Sí, ahorita en este momento se me complicaría a mí bastante generar la función de transferencia porque tengo dos variables, que es el desplazamiento de la masa 1 y el desplazamiento de la masa 2. Y mi función de transferencia la voy a poner por acá, en verde, que yo busco. Es la función de salida, X2DS, y la función excitadora, que de hecho están, ¿no? Pero me falta continuar el análisis. ¿Cómo voy a continuar el análisis? Bueno, ahora me falta hacer el estudio de las fuerzas actuantes sobre la masa 2, debidas a su propio movimiento y debidas al movimiento de la masa 1. Sale. Aquí nada más déjenme revisar algo. Bueno, la voy a dejar aquí. Vamos a poner algo muy similar a lo que hicimos acá. Diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Así lo vamos a escribir. Ok. Igual tendríamos que regresar a observar el diagrama para determinarlo, ¿no? Antes de eso voy a ir haciendo los rectángulos. Vamos a ponerlo más o menos así. Ya estamos hablando de la masa 2. Va a ser un poquito más grande. Ok. Ahora sí vamos a observar primero cuántas y en qué dirección para poder darles nombres, ¿no? Masa 2. Vamos a iniciar en el mismo sentido, debidas a su propio movimiento. Bueno, en esta no hay una función excitadora. Realmente las fuerzas que actúan sobre ella son todas respondientes a esta, ¿no? Tendríamos una, la debida a su propio movimiento, que es masa por aceleración. Tenemos la de K3, la de F2, la de F3 y la de K2. Aquí los estamos viendo, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, con esas 5 ya podemos poner 5 flechitas, ¿no? Esta es la masa 2. Si son en ese sentido, a ver, vamos a revisar si se está moviendo hacia acá. 1, 2, 3, sí. Todas son así. Ok, entonces tenemos masa por aceleración. Ok. Que sería el movimiento de la masa 2. Ok, muy bien. Después tenemos vamos a poner los rozamientos de tipo viscosos F2 y F3. Ok, vámonos. F2, S, X2DS. F3, S, X2DS. Ok. Y después tenemos, por último, a K3, a K2 y a K3. Vamos. K2, X2DS y K3, X2DS. Sale. Listo. Estos son, ya no lo voy a poner ahí la descripción, pero son las fuerzas que actúan sobre M2, debidas a su propio movimiento. Ahora, las fuerzas que actúan
sobre M2, pero debidas al movimiento de M1. ¿Qué vemos aquí? Bueno, que para ese estudio M2 permanece estática, M1 es la que se está moviendo y únicamente tenemos dos fuerzas, la de K2 y la de F3, debidas al movimiento de la masa 1. Entonces, igual es un diagrama un poco más pequeño porque nada más tendríamos dos fuerzas. Lo voy a poner por aquí. Y vamos a colocar las dos que están actuando, que es debida a F3 y K2. Vamos a empezar con F3, S, pero debidas al movimiento de la masa 1, es decir, el desplazamiento 1. Igual con K, que K era K2. K2 debido al movimiento de la masa 1. Y esta sigue siendo la masa 2. Listo, sale. Bueno, ahora vamos a unificar todas las fuerzas para darle aquí un seguimiento adecuado, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Más bien voy a copiar esto mejor. Aquí. Y ya a este diagrama únicamente le voy a colocar las dos fuerzas que están ahí pendientes. Que sería F3S, X1 de S. Y K2, X1 de S. ¿Sale? Y ya con esto que igual, en el mismo sentido, vamos a simplificar un poco. Voy a hacer el último diagrama. Voy a hacer un poco más a la derecha. Ahí está. Espero no estorbar un poco. Pues no, fíjense que no, porque de hecho hacia la derecha nada más tenemos. Vamos a simplificarlo con una debidas al movimiento X1. Y tendría yo F3S que suma X2 por X1 de S. Ok. Y del otro lado, bueno, tenemos algo similar. Yo le voy a poner la debida al movimiento, después los elementos viscosos y los elementos elásticos. Y aquí tendría M2 S. Aquí me falta el cuadrado. Y después tendría F2 más F3 por S. ¿Por qué? Claro. Es un factor común. X2 de S. Y por último, K2 más K3 por X2 de S. Ahí está. Más A2. Y ya tenemos, ya de aquí podemos determinar la función de la ecuación de movimiento de la masa 2. Y estará dado, bueno, por la suma de estas fuerzas, ¿no? Tendría entonces, vamos a poner aquí otra vez la misma estructura, ecuación de movimiento. De la masa 2. Listo. Y ya de aquí lo sacamos, ¿no? Es únicamente transcribir eso. Teniendo F3S más K2 por X1 de S. Esto es igual. Y vamos factorizando, ¿no? Vamos aquí sacando los elementos. Tendríamos, voy a poner
M2S cuadrado más estos los elementos F2, F3 y por último, bueno, perdón, los rozamientos de tipo viscoso y estos los elementos de tipo elástico sería K2 más K3. Todo esto es sumado, perdón, es multiplicado por X2 de S. Ya tengo mi otra ecuación, la voy a acomodar en los mismos términos. Y aquí tendría, bueno, vamos a dejarla así, ¿no? Primero X1. Estarían todos de un lado de la igualdad, así que vámonos. ¿Cómo nos conviene? Bueno, vámonos así. Sería menos F3S más K2. Y otra vez vamos a poner en otro color. ¿Sí? Más M2S cuadrado, que es todo el término que está aquí arriba. Oh, bueno, este es en otro color, ¿no? Y esto es igual a 0. Ya tenemos, con esto, con esto tenemos ya las dos ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento de la masa 1 y de la masa 2 son las ecuaciones simultáneas de movimiento. Y de aquí en adelante solucionarlo, pues ya dependerá de qué tantas habilidades tenga cada uno de ustedes, ¿no? Podemos hacerlo no sé si los nombres son correctos, pero por sustitución de variable, por eliminación de variable o por el método de Kramer. Bueno, lo que vamos a hacer primero es colocar ambas. Yo no la vuelvo a escribir, me la voy a traer esta, la voy a copiar. Aquí esta es la ecuación 1. A esta no le puse número, pero bueno, esta sería, vamos a ponerle número 2 a esta. Y las voy a acomodar aquí, más o menos acomodando sus coeficientes, ¿no? Tendría aquí F3S más K2. Y aquí, bueno, sería más. Vamos a traernos todo. Lo voy a copiar. Voy a hacer es mover todo esto un poco más a la izquierda. Un poco más hacia acá. Ahí sin que lo puedan ver todavía ustedes. Ok. Y vamos a traernos ahora acá. Aquí así. Listo. Mm,
De hecho, habrá que mover esto un poquito más. Sí, sí, para darle la misma. O sea, que se vea bien ordenadito, ¿no? Lo voy a mover un poquillo. Este. Más o menos así. Ahí está. Vamos a poner que esto es igual a... Bueno, sí está bien en rojo. A cero. Y acá también FDS vamos a ponerla en rojo. Listo. Ahí tenemos las dos ecuaciones acomodadas así. ¿Por qué las acomodo así? Bueno, para primero destacar, las ecuaciones simultáneas dependen de las mismas variables. Este, y ahora solucionarlas. Vamos a poner aquí dos. Dos, ahí está. Solucionarlas. ¿Cómo las vamos a solucionar? Ya dijimos, dependerá de cada uno de ustedes. Se me ocurren esas tres formas ahorita a mí. Este, Habría tenemos media hora con esto. Podríamos solucionarlo rápidamente con método de Kramer y terminar, no sé, ahorita en 10 minutos. Sin embargo, me gustaría que vieran que de las tres formas podemos llegar, ¿no? Bueno, si es que me sale y si es que llegamos, debe llegar, ¿no? Debemos de llegar. Entonces vamos a intentarlo de la primera forma, que es por sustitución de variable. Lo que voy a hacer es iniciar otra hoja porque esta ya no me va a alcanzar ya para las soluciones propuestas. Así que voy a copiar todo esto. Ah, caray. Ok, vamos a pegarlas ahí. Ya tenemos un pizarrón nuevo que nos va a alcanzar para las tres formas. Digo, no tienen que, ustedes para solucionar la que ustedes quieran, ¿no? Yo nada más demostrarles que cualquiera de las que usen es válida. ¿Sale? Y vamos a empezar. No sé, le vamos a poner solución por... que le ponemos sustitución de variables. ¿En qué consiste esa? Bueno, en una de las funciones despejo una de las variables en las que quiera, si a mí me interesa, insisto, que mi función de transferencia tenga únicamente, mi función tenga la función excitadora y la función respuesta que yo he definido que sea x2, bueno, a mí me interesa tener únicamente una función con esas dos variables, ¿no? Entonces lo que haría, digo, es despejar en una de las funciones x1 y sustituirla, porque me va a quedar en términos de x2, así que la sustituirá en la otra función. Aprovecharía la función 2, lo haría en la 2 porque pues, tenemos ahí el 0 del otro lado de la igualdad. Y me quedaría así, ¿no? No sé, voy a poner aquí. mm, Bueno, de hecho no lo voy a poner, lo voy a hacer nada más. Voy a transformar para x1 o a despejarla. A despejar x1 en la función 2. Y me quedaría que x1 de s es igual. Pues queda sencillo, ¿no? Aquí el término pasa a negativo. Todo el segundo término.
multiplicando a x2 de s. Bueno, ahorita lo pongo. Bueno, x2 de s. Y dividiendo entre ¿no? Creo que aquí me hizo falta un signo, me parece. Sí, aquí, a ver, vamos a regresar. Híjole. Voy a regresar porque creo que me hace falta un signo en la segunda función. Ahora vamos a buscar. Aquí vamos. Sí, aquí ya no me lo traje completo, me lo traje sin este signo. Ahora vamos a ponerle el color. No me lo había traído a la hora de... Creo que la copié, ¿no? Bueno, vamos a regresar otra vez. Nada más me faltaba este pequeño signo de aquí, ¿no? Y bueno, pasamos el término por acá. F3S más K2. Menos, lo que voy a hacer es nada más borrarlo. Digo, ¿para qué la vuelvo a escribir sin los signos? Nada más la borro aquí. Menos. Porque también pude haber dicho, ¿sabes qué? Pasa para acá y luego, pero bueno, está claro, ¿no? Y ahora sí, esta le pondría yo un número, este, le pondría 4, bueno, 1, 2, le pondría 3 para tener las referencias. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la 3 la ponemos en la ecuación 1 y ahora sí tendríamos ya todos toda la función en términos de x2. Lo voy a hacer, es un poquito, talacha porque son muchos términos, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, sustituyendo 3 en 1. Bueno, aquí tengo todo este factor, todo este coeficiente de x1 que se tiene que repetir. Y adicionalmente, ahora sí, x tendría que poner todo esto, ¿no? Y lo puedo hacer, yo creo que en vez de escribirlo todo, voy a traérmelos acá para estarlos copiando nada más. Aquí voy a copiar aquí. Y evidentemente el valor de x1 pues es todo esto, ¿no? Así que vamos a colocarlo, todo esto. Listo. Le voy a borrar eso tenemos ahí de verde. Bueno, y aquí lo único que hemos hecho hasta este momento es esta parte de la función, la primera parte. Me falta todo esto, ¿no? Y pues ya también me lo puedo traer. Si lo alcanzan a ver, hasta ahí si lo alcanzan a ver. Ok, ya no me falta ponerle el signo que es el signo negativo aquí y ya está. Sí, aquí lo que están viendo aquí arriba es únicamente la sustitución de, de x1 o de la ecuación 3 que está aquí en la ecuación 1, que casi no se alcanza a ver hasta acá arriba, hasta allá arriba. Pero bueno, es eso. Y ya, si se fijan, aquí ya tengo a la función f de s que está en función de x2. Todos sus variables están en x2, ¿no? Entonces,
Lo único que tendría que hacer, o lo único que tengo que hacer ahora es, digo, es un factor que se repite en ambos términos de la función, así que lo puedo factorizar fácilmente. Y ahora sí, denotar esto como la función de transferencia. Vamos a hacerlo, voy a hacerlo aquí. Ya de aquí tengo todo para terminar. Y empezaré. Ahora voy a poner mi función, que es esta, lo cual es igual. Bueno, lo voy a volver a colocar todo, pero únicamente voy a factorizar esta y esta, las voy a sacar, ¿no? Así que digo, todo esto se va a repetir. ¿Sí? Únicamente no me estoy trayendo su x2. Esto sería entonces menos el otro coeficiente, que es f3s más K2. Y ahora sí, todo esto, vamos a ponerle, uy, qué feo me salió. Todo esto multiplicado por x2 de s. Ahí está. Ya mi función de transferencia, entonces g de s me queda, bueno, pasa dividiendo, los dos factores pasan dividiendo, me queda x2 de s, que es lo que yo quiero, como las requiero, por f de s, que esto pasa por acá, bueno, únicamente me queda, fíjense que lo voy a, todo eso me queda como denominador. Entonces voy a poner una rayota acá. Híjole. Por aquí más o menos. Y me voy a traer todo esto, pero como denominador. Aquí abajo. Lo voy a incluso hacer un poco más pequeño. Así. Y pues arriba tengo un 1. Ahí está. Nada más, digo, ya está terminada. Vamos a darle formalidad. Vamos a multiplicar por 1. Tenemos f3s más k2. f3s más k2. ¿Qué es si se fijan? Y todo esto es un 1. O sea, dividir el mismo valor entre sí mismo, pues es un 1. No estoy alterando para nada. ¿Y qué es lo que queda aquí? Bueno, me queda ya mi solución final. La función de transferencia, que es igual a la función respuesta, x2 de s, entre la función excitadora, y otra vez otra raya. Y esto último sí lo voy a escribir todo. Bueno, arriba me queda f3s más k2. Y abajo me quedará, como todo está multiplicando a todo esto, pues me va a quedar igual, ¿no? ¿Por qué? Porque se va con este. Se hace uno con este. Entonces me queda, vámonos con m1 s cuadrada
F1 más F3. Aquí los voy a poner más claro porque luego por S K1 más K2. Listo. Este que multiplica al otro muy parecido, que es M2S cuadrada. F2 más F3 por S más K2 sumado en K3. Este 3 se ve muy feo. Listo, ya está toda esta parte y únicamente la multiplicación de esto por esto lo voy a poner al cuadrado. Tenemos F3S más K2, todo esto al cuadrado. Y esta sería mi función de transferencia. Esa es la solución. Digo, es mucha talacha algo, pero realmente cuando tenemos, por ejemplo, factores, aquí si tuviéramos que es 1, pues tendríamos 2S, la masa que sea 1 kilo, bueno, tendríamos S cuadrada más 2S más 1 más 2 más 3. Tendríamos ya funciones mucho más reducidas. Pero bueno, aquí en esta, como la encontramos, esos muelles, esos elementos viscosos pueden tener cualquier valor y con esto encontramos o con esto podemos analizarlo. ¿Sale? Es, insisto, sí, algo de talacha. ¿Por qué? Porque, bueno, pues este procedimiento está muy así. Hay que estar haciendo muchas operaciones, ¿no? Entonces, pues alguien pudiera decir, ¿sabes qué? Yo a todo esto le voy a poner A, a todo esto le voy a poner B y me voy a hacer, también se vale. Pero al último sí tenemos que poner los elementos que están interactuando. Yo decidí hacerlos con todos porque, bueno, fui copiando y pegando. Pero pero ahí está, ¿no? Ya, sí, ya quedó. Vamos a ver el otro método, tal vez también algo, ¿cómo decirlo? Algo de talacha también. No sé si sea el nombre correcto, pero lo que se hace es eliminar una variable, así que le voy a poner eliminación de variable. Bueno, solución, ¿no? Eliminación de variable. Y hacemos otra vez, agarramos todo Bueno, en esto ya lo terminamos, ¿eh? Vamos a terminarlo, a hacerlo de otra forma, a ver si nos da lo mismo que debe de. Partimos de lo que ya habíamos hecho, que esto sí es ineludible, tenemos que conocer las funciones. Ahí está. Si están viendo, ahí está. Ok. Saben que me voy a quitar aquí para no estar estorbando. Ok, ¿en qué consiste otra forma? Bueno, tendría que multiplicar uno de los, una función, es cualquiera de las dos, por por un valor que haga, que produzca, que al sumar las dos funciones, una variable se elimine. En este caso, yo la variable que requiero eliminar es x1 para que me quede todo, insisto, igual que ahorita, en términos de x2 y de la función excitadora, que es f de s. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar a la función f2 por un coeficiente que me va a producir eso, ¿no? Que me va a producir que al sumarlas se elimine esa variable x1. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Bueno, pues está muy fácil, ¿no? Por el coeficiente que quiero que me quede entre el coeficiente que quiero que ya no esté. Perdón, entre el numerador que sería como coeficiente, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, mm, yo multiplicaría 2 por, claro, ¿no? Sería entre este.
Y lo voy a poner aquí. Porque bueno, porque cuando yo multiplique la ecuación 2 o bueno, tengo que multiplicarla toda. Cuando multiplique este factor, este se va a hacer 1 y me va a quedar únicamente este factor negativo, claro, que es el mismo que tenemos acá. Perdón, este coeficiente me va a quedar coeficiente de x1, que es el mismo que tengo acá, pero va a estar en negativo por este signo. Si este signo fuera positivo, bueno, pues aquí lo multiplico por menos, ¿no? Y ya esto a la hora de sumar las dos funciones, la uno y la 2 se van a hacer cero, ¿no? Entonces eso es lo que se pretende con este método. Y vamos a pues hacer esa multiplicación. ¿Sí? Voy a bajar un poco, igual aquí lo tengo. Este, multiplicar 2, aquí está 2. Lo voy a poner igual ahorita lo eliminamos, ¿no? Es mucho estar escribiendo, pero bueno, para que no nos perdamos ahí. Voy a ponerlo en azul. Es este. Y después tengo en qué color todo este. Bueno, saben que pues me lo voy a traer, ¿no? ¿Cómo? ¿No tiene formato compatible? Ahí, ahora sí. Y este multiplico aquí. Es lo que estoy haciendo. Aquí. Este pues es evidentemente x1 de s. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, cuando yo evalúe esta con esta se hace 1. Sí, nada más que la bronca es que no nada más tengo que multiplicar ahí, tengo que multiplicar en todo. Y bueno, del otro lado de la igualdad pues tenemos un 0, no hay tanta bronca. Pero aquí sí hay que volverlo a multiplicar. Vamos a ponerle, lo voy a poner por aquí. Es este signo, vamos a ponerlo. Este signo, que es este. El factor que me inventé para poder hacer lo que quiero hacer. Y después lo demás. Que lo voy a intentar, lo voy a copiar también. Uy, no cabe. Bueno, lo voy a escribir aquí en cortito. Voy a quitar esto. Lo voy a escribir así, chavalito. M2S cuadrada. Parece un 3 este, pero es cuadrada. Esto es un 2. A verla. ¿Sí? Vuelto la S. K2 más K3. Todo esto. Todo esto pues por X2 de S. Y esto es igual a 0. Ahora sí, ya que lo tengo así, bueno, ya lo eliminé aquí. Pudiera borrarlas, pero lo voy a dejar para ir dejando los antecedentes. Únicamente hay que sumar esta ecuación, que le pondríamos ecuación 3 o 4 si ya somos el 3, y la sumo con 1. Realmente esta es mi ecuación 2, ya multiplicado todos sus términos por ese factor.
Entonces, si multiplico todo, tampoco lo estoy afectando. Y ahora, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo vamos a hacer la multiplicación. Ya no voy a escribirlo otra vez. Aquí la tengo, la referencia, aquí está arriba. Es esta. Entonces tengo este número positivo, lo tengo otra vez negativo. Todo esto se hace cero. X1 desaparece porque se suma. A ver, todo este. Porque se puso blanco ahí. En detalle. Ah, quién sabe qué. Con este. Y eso se hace cero. Y después tengo que seguir evaluando, ¿no? Después me queda, pues esta suma. Voy a poner todo esto. Todo esto. X2. Y si se fijan, es más, voy a regresar hasta acá, lo que ya hicimos. Estoy regresando a exactamente la misma función aquí, fíjense. Pero bueno, vamos a seguirle con esto. Ok. Evalué la primera, ahora la que sigue, lo voy a escribir todo otra vez. Lo voy a escribir todo nada más para que veamos aquí el efecto, ¿no? Voy a empezar con esto. Esto pues me queda de la siguiente manera. Ya lo voy a poner todo en azul. Fíjense, yo tengo que escribir todo esto, ¿no? Pero me voy a regresar nada más a la solución que vimos anteriormente. Y realmente lo que estoy escribiendo, acabo de escribir esta parte. Acabo de escribir esta parte. Ahorita voy a escribir toda esta otra parte. ¿Qué es esto? Vamos a poner. Esta, mira. M1 cuadrada que está con K1, K2 y K2. Y M2 que está con K2 y K3. Aquí está. A la que ya, esta es la que ya solucionamos, ¿eh? M1 con K1. Y estoy exactamente haciendo lo mismo, ¿no? Esto es en realidad todo es entre F3S más K2. Y aquí está también. Aquí está F3S más K2. Todo eso está multiplicando a X2DS. Voy a poner de otro color. A X2DS. Que es esta parte, ¿no? Estoy evaluando la suma. Acuérdense que estoy evaluando la suma ahora. Estoy sumando. Voy a sumar el otro término. Acabo de sumar este ahorita. Vamos aquí. Que tiene que ser sumado a este otro. Entonces básicamente me falta nada más esa resta, ¿no? Esa resta que tenemos aquí. Vamos a ponerla en azul. Menos F3S más K2 por X2DS. Y esto es igual a la suma de estos, ¿no? Estos, ¿no? Este 0 más Fs, pues aquí ya tengo nada más Fds. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, otra vez lo mismo, factorizar. Ya no lo voy a volver a escribir todo, lo que voy a hacer es borrar este de aquí. Borrar y nada más encerrarlo todo. Ahí está. Ahí factoricé. Y si se fijan, ya llegué a esta parte. Ya estoy exactamente así. Ya tengo factorizada XDS. O sea, ya vamos a seguir solucionándolo. Y pues ya vamos a llegar a lo mismo. Ya no hay más. Ya no hay más camino
que hacer que irnos directamente a la función de transferencia, ¿no? Que es x2 ds por f de s. Y pues nada más vamos a verificar que en efecto tengamos este acomodo, que ya lo vimos ahorita. Aquí está. Es esta. Verificamos, en efecto, estos coeficientes pues no sufren cambios, porque son los que vienen desde nuestras ecuaciones simultáneas de movimiento. F3S más K2, F3S más K2. Pues sí, ¿no? Vámonos directo a la solución, que de aquí la podemos tomar, de hecho. Voy a hacerla. Ya habiendo multiplicado, me queda... Ah, caray. M1S cuadrada. F1 más F3. Todo esto se repite. K1 más K2. Se multiplica a M2S cuadrada más F2 más F3 por S más K2 más K3. Sí, ya no pongo este porque en parte del procedimiento fue darle formalidad a la función. Lo multipliqué por 1, que fue este dividido entre este. Por lo tanto, lo voy a tener de este lado elevado al cuadrado. F3S más K2 al cuadrado. Está en el denominador también, entonces me falta ponerlo aquí. F3S más K2. Listo. Y esta función, por acá está. F3S más K2, F3S más K2. Listo, ahí está. Igual, mucha talacha, pero da exactamente lo mismo, ¿no? Digo, ya es hasta sobrado estar haciéndolo de tantas formas, porque pues cualquiera de las dos formas es correcta, ¿no? Vamos a terminar ya, porque ya tenemos 1 hora y feria aquí con esto. Ustedes en el video vayan adelantándolo, no hay bronca, pues no creo que se vayan perdiendo. Pero sí, falta el último. Vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle solución por método Kramer, ¿no? Por la regla de Kramer. ¿Qué nos dice? Bueno, otra vez tenemos la función, las funciones aquí, estas dos. Ya no me las voy a traer, ya las voy a poner. Para yo encontrar x2 de s, la regla de Kramer me dice, vámonos, x2 de s, vamos a hacerlo en azulito. ¿Qué nos dice? Bueno, que es igual a la determinante de x2 de s entre la determinante del sistema. Así se tendría que hacer por Kramer. Y bueno, vamos a ver la determinante de x2 de s, pues es una matriz. X2 de s esta. Entonces tomo estas columnas o este arreglo y tendría yo una pequeña matriz de 2 por 2, donde estos serán los coeficientes, ¿no? Tendría M1S cuadrado, lo voy a poner por acá. Vámonos aquí. Sería ¿no? M1S cuadrada más F qué.
Estamos hablando de este. F1, F3 y K1, K2. F1 más F3 por S más K1 más K2. Abajo tenemos menos F3S más K, ¿qué? Aquí F3S más K2. K2. Listo. Por el otro lado tenemos a FDS y a 0. Listo. FDS y 0. Y esto es igual, bueno, multiplicamos este por este, se da 0, no lo voy a colocar, menos este por este da un número negativo, menos por menos más va a ser positivo, y esto es únicamente una multiplicación de f de s que multiplica, bueno, lo voy a poner primero así, tendría a f3s más k2 por f de s. Fíjense, entonces aquí ya para empezar voy a sustituir esa parte que tenemos aquí. X2 de S, que es lo que me interesa a mí saber de mi función de transferencia, ya tengo yo que arriba, bueno, en el numerador tengo a F3 de S más K2 que multiplica a F de S, que es mi función excitadora. Este realmente pasa únicamente hacia acá dividiendo. Y si se fijan, este parte, aquí está, miren. F3 de S más K2 es F3 por S más K2. Ahí está. Si yo le arreglo esta, bueno, me quedaría, por lo tanto, x2 de s sobre f de s, que únicamente pasa para acá abajo está, es igual a f3s más k2 sobre el determinante del sistema. Y ya nos ahorramos algo de jale, ¿no? Ya lo único que tendríamos que sacar, pues, es el determinante del sistema. El determinante del sistema, bueno, ya se nos complica un poco más porque ya no hay un cero, ¿no? El determinante del sistema serán los coeficientes de ambas variables. Sería estos y estos. Pues vamos haciéndolo de una vez, ¿no? Ya encarrerados. Para ver si también debe coincidir. Vámonos. El determinante del sistema es igual, otra vez, otra de 2 por 2. Aquí tenemos lo mismo. M1 S cuadrada más F1 F3 K1 más K2. Aquí tenemos esto, ¿no? F3S más K2. ¿Qué tenemos del otro lado? Bueno, tenemos aquí, caray, aquí, menos F3S más K2. Ok, vamos a ponerlo. Es este mismo. Voy a poner de otro color para... Acá está. Menos F3S más K2. Y abajo tenemos a M2 S cuadrada más F que, vamos a verla. F2 F3 y K2 y K3. Sale. Ahí está. Listo. Esto es lo que va abajo, ¿no? La determinante esta. ¿Cómo se calcula? Bueno, ya sabemos, ¿no? Multiplicado así y luego la resta de esto. Vamos a hacer el determinante entonces, que es lo único que nos hace falta. Si se fijan, aquí tenemos ya nuestra función de transferencia. Únicamente hay que colocar lo que vale el determinante del sistema. Vamos a evaluar la multiplicación, el determinante. Es igual, bueno, esta multiplicación, híjole, ya no lo voy a poner, los voy a andar copiando, ojo.
Ok, salieron todos chuecos. Sería este, ¿verdad? Que multiplica a este. Ok. Ya tenemos esa multiplicación. Después tenemos menos. Después menos por menos más. Se mantiene el signo. Menos la multiplicación de esto. Y entonces es el mismo valor. Tendríamos f s más k2 al cuadrado. Y si se fijan, muchachos, esta función en el denominador es la misma que hemos manejado en esta, que fue la solución por eliminación de variables, y en esta, que fue la solución por sustitución de variables. ¿Sale? F1, F3, F1, F3, K1, K2. Ah, pues aquí lo estamos viendo, aquí lo alcanzamos a ver. De hecho, aquí se alcanza a ver el denominador, fíjense. F1, F1, F3, K1, K2, después tenemos F2, F3, S, K2, K3, menos, ahí está. Y esto, muchachos, fue muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, esa era la idea, ¿no? La idea era ver las formas que pudiéramos hacer. A lo mejor ustedes dicen, no, pues hay más, yo me sé otra, o me gusta más otra, adelante. Vamos a poner aquí GDS es igual. Para cerrar con broche de oro, tenemos en el... qué caray. Tenemos en el denominador este valor. Aquí. Que es justamente lo que hablábamos aquí arriba, ¿no? El determinante este. Y arriba únicamente F3S más K2. Listo. Ok. Bueno, muchachos, pues de sistemas mecánicos, este es uno en el que pues no se le están dando los valores de la variable, los valores del factor viscoso y demás, lo que platicamos hace rato, ¿no? Y aquí estaríamos terminando.